¿Sabías que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra? Después de ese rechazo, cuando pensaron que podrían seguir adelante como si nada, algo comenzó a suceder. Tu ausencia se convirtió en un eco que no pueden ignorar, una herida que no saben cómo sanar. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacer nada más que mantenerte firme. Mientras tú creces en silencio, ellos enfrentan las consecuencias de subestimarte. Están pagando el precio de creer que tu valor se mide por su aprobación. Y lo peor es que no tienen ni idea de lo que les espera. Hoy vas a descubrir por qué tu silencio no solo habla, sino que los está destruyendo poco a poco. Cada día que te mantienes firme, sin caer en la tentación de buscar respuestas o explicaciones, dejando que ellos se hundan en el peso de su propio error. Este es el momento en que tus acciones se convierten en la respuesta más poderosa que pueden recibir. Ellos no saben lo que están perdiendo, y eso los va a destrozar. Prepárate, porque esta es tu oportunidad de mostrar tu verdadera fortaleza. Tu silencio no es debilidad, es la mejor venganza, porque mientras ellos siguen atrapados en sus propios pensamientos, tú estás ganando. Estás haciendo que se arrepientan, y lo harán como nunca imaginaron. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: yo soy una prioridad, no una opción. Soy estoico. Declara tu fortaleza, reafirma tu valor y demuestra al mundo que eliges vivir con dignidad y sabiduría. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El silencio como tu mayor aliado. ¿Alguna vez has sentido que mientras más hablas, más complica las cosas? Como si cada palabra que dice fuera un nudo más en una cuerda que ya está hecha un desastre. Te quedas pensando: ¿por qué dije eso? ¿Por qué no me dejó callado? Todos hemos estado ahí, ¿no? En esa pelea con un amigo, esa discusión con alguien especial, o incluso en una situación de rechazo. Y entonces, viene el instinto humano más natural: hablar, explicar, justificar, tratar de controlar cómo la otra persona se siente o piensa. Pero aquí está el problema: el ruido no resuelve el caos, solo lo amplifica. Ahora imagina esto: una tormenta en el mar. Las olas se levantan, el cielo ruge, el viento sopla con fuerza. Y en medio de todo, un faro. No grita, no pelea con las olas, no intenta apagar el trueno. Simplemente está ahí, firme, dejando que la tormenta pase mientras sigue iluminando su camino. Ese faro, mi amigo, es tu silencio. Cuando decide guardar silencio, no es porque no tengas nada que decir, sino porque no necesitas demostrar nada. Marco Aurelio lo dijo mejor: el arte de vivir se parece más al de luchar que al de bailar. Y a veces, en la lucha, el mejor movimiento es quedarse quieto. El silencio no es vacío, es poder. Es la forma en que demuestras que no estás a merced de tus emociones, que no necesitas reaccionar como un reflejo. Porque aquí está el truco: cuando no hablas, no das espacio para que las palabras se usen en tu contra. Y, al mismo tiempo, deja que el otro se enfrente a su propio ruido. Piénsalo: ¿cuántas veces en tu vida las cosas hubieran sido diferentes si simplemente hubieras dejado que el silencio hablara por ti? Esa pausa que incomoda, que obliga a la otra persona a reflexionar, que les muestra que no estás ahí para entrar en su juego. El silencio no es una retirada, es una estrategia. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Guardar silencio no significa ignorar lo que sientes, sino tener el control para decidir cuándo, cómo y si vale la pena responder. Y en muchos casos, la respuesta más poderosa es ninguna. Número 2. Mantente firme en tu decisión. ¿Alguna vez has cambiado de opinión solo porque alguien insistió demasiado? Como cuando dices no quiero y, después de un rato, terminas diciendo bueno, está bien, pero te quedas con esa sensación incómoda de que algo no encaja. Es como si hubieras traicionado lo que sentías, ¿no? Y aquí está el problema: cuando no te mantienes firme en tus decisiones, empiezas a debilitar esa voz interna que te dice quién eres y lo que realmente necesitas. Es como construir una casa con cimientos frágiles: cualquier viento la puede derribar. La duda se cuela, y de repente no sabes si estás viviendo según lo que tú quieres o según lo que otros esperan de ti. Ahora imagina esto: un árbol en medio de un fuerte vendaval. Las ramas se mueven, las hojas vuelan, pero el tronco permanece. No importa cuán fuerte sea el viento, ese árbol no se tambalea porque sus raíces son profundas y firmes. Así debe ser tu decisión, como ese tronco sólido. Cuando decide algo, y sabes que viene desde un lugar de honestidad contigo mismo, no hay razón para cambiarlo por presiones externas. Séneca lo decía claro: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable. En otras palabras, si no tienes claro lo que quieres, serás como una hoja que se deja llevar por cualquier ráfaga. Y sí, mantenerse firme puede resultar incómodo. Al principio, la gente no puede entenderte o incluso intentar hacerte cambiar.
Pero aquí está el truco: mientras más claro sea tu decisión, más respeto generarás. No solo en los demás, sino en ti mismo. Porque cada vez que dices no a lo que no te sirve, estás diciendo sí a lo que realmente importa. Piénsalo, ¿cuántas veces te has arrepentido de cambiar de opinión solo para complacer a alguien? Pero, ¿alguna vez te has arrepentido de ser fiel a ti mismo? Lo más probable es que no, porque cuando actúas desde tus valores y tus convicciones, no hay espacio para el arrepentimiento. Mantenerte firme no significa ser terco o insensible, significa tener claridad. Como decía Marco Aurelio, sé como la roca contra la que las olas rompen continuamente, pero que permanece firme mientras la espuma del agua se disipa a su alrededor. Así que la próxima vez que tomes una decisión, no te tambalees. Confía en que, si viene desde tu verdad, es la correcta. No importa cuántas olas intente moverte, tú eres ese árbol, esa roca, ese faro que no se deja vencer por el viento ni el ruido. Mantente firme, porque cada vez que lo haces, construye no solo tu vida, sino tu propio respeto. Y créeme, ese respeto es el nacimiento de todo lo demás. Número 3. Reconoce tu propio valor. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si las cosas que haces no importan tanto, o como si nadie notará cuánto te esfuerzas. Es esa sensación incómoda de mirar alrededor y pensar, ¿por qué no ven lo que valgo? ¿O será que no valgo nada? Ese pensamiento, esa duda, es una trampa en la que caemos todos. Nos empezamos a medir con las expectativas de los demás, como si nuestro valor dependiera de lo que alguien dice, de si nos aceptan, de si nos dan la aprobación que buscamos. Es como perseguir tu reflejo en el agua: entre más lo sigues, más parece alejarse. Ahora imagina esto: un diamante enterrado en el suelo. Lleva años ahí, cubierto de tierra, ignorado por todos. Pero ¿sabes qué? Ese diamante sigue siendo un diamante, aunque nadie lo vea. Su valor no cambia porque no lo encuentren, ni porque alguien no entienda cuánto vale. Tú eres ese diamante. Tu valor no depende de que alguien te aplauda, te admire o te acepte. Es intrínseco. Eres suficiente, incluso los días en que te sientas roto, cansado o incomprendido. Marco Aurelio dijo algo que encaja perfecto aquí: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si constantemente te dices que no vales, terminarás creyéndolo. Pero si cambias esa narrativa, si te ves como ese diamante, las cosas empiezan a cambiar. Reconocer tu valor es como volver a casa después de haberte perdido. Es un acto de justicia contigo mismo. Significa dejar de mendigar por amor, atención o validación, y empezar a dártelo tú primero. Cuando lo haces, algo mágico sucede: las personas a tu alrededor lo notan. Porque la forma en que te tratas a ti mismo establece el estándar de cómo los demás deben tratarte. Piénsalo: ¿cómo sería tu vida si, en lugar de esperar que otros vean tu brillo, tú mismo te atrevieras a reconocerlo? Como decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo empieza por saber quién eres y lo que vales, sin necesidad de que alguien más lo confirme. No necesitas ser visto por otros para brillar. Tu valor no está en las palabras de nadie, está en ti. Y cuando lo aceptas, no hay rechazo que te destruya, porque sabes que tu luz no depende de que alguien más la aprecie. Tú ya eres el diamante, incluso si estás enterrado. Y créeme, no necesitas que nadie te desentierre para saberlo. Número 4. No caigas en la trampa de su aparente indiferencia. ¿Alguna vez has sentido que alguien actúa como si no le importas? Como si fueras invisible, aunque sabes, en el fondo, que algo de lo que hiciste les movió por dentro. Es ese momento donde dudas de ti mismo y piensas: ¿será que realmente no les importo? ¿O será que yo estoy viendo cosas donde no las hay? Aquí está el problema: cuando alguien siente indiferencia, puede sembrar en nosotros una sensación de inseguridad. Nos hace cuestionar nuestra valía, nuestras decisiones, e incluso nuestras emociones. Es un juego psicológico donde la falta de reacción parece más poderosa que cualquier palabra. Y ese silencio, esa máscara de desinterés, puede atraparte si no estás atento. Porque en lugar de seguir avanzando, empiezas a girar en círculos, tratando de entender qué salió mal. Pero, ¿sabes cuál es la verdad? La indiferencia aparente no siempre es real. Muchas veces, detrás de esa fachada fría y distante, hay emociones reprimidas, pensamientos no expresados. Es como un iceberg: solo ves la punta, pero debajo hay un mundo que no alcanzas a comprender. Marco Aurelio lo decía de manera brillante: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si dejas que esa aparente indiferencia pinte tus pensamientos de duda, terminas perdiendo tu centro. Entonces, ¿qué puedes hacer? La respuesta es más simple de lo que parece: no juegues su juego. Porque cuando responde a la indiferencia con tu propia fortaleza, rompe el ciclo. No necesitas demostrar nada,
No necesitas buscar señales ocultas. Lo único que necesitas es recordar quién eres y por qué tomaste tus decisiones. Cuando te mantienes firme, la aparente indiferencia pierde todo su poder. Es como un fuego que se apaga porque no le das más oxígeno. Piénsalo, ¿cuántas veces has descubierto que alguien que parecía no importarle, en realidad estaba luchando con sus propias emociones? Esa lucha no es tuya, y no tienes por qué cargarla. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos preocupan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si cambias tu opinión sobre esa indiferencia, si dejas de verla como un reflejo de tu valor, recuperas el control. La indiferencia, muchas veces, es solo una máscara. No la interpretes como un juicio hacia ti, porque no lo es. Sigue adelante, firme en tu camino, porque al final, lo que realmente importa no es lo que aparentan, sino lo que tú decides creer de ti mismo. Número 5. Déjalos enfrentar el arrepentimiento. ¿Alguna vez alguien te ha dado la espalda o te ha tratado como si no fueras importante, y luego, con el tiempo, esa misma persona ha intentado volver como si nada hubiera pasado? Es un momento extraño, ¿no? Una mezcla de emociones. Por un lado, puedes sentir orgullo porque se dieron cuenta de lo que perdieron, pero por otro lado, puede que pienses, ¿por qué tuvieron que perderme para valorarme? Aquí está el problema. Cuando alguien nos rechaza o nos subestima, nuestra reacción natural es quererles que están equivocados. Nos esforzamos en cambiar su opinión, en probar nuestro valor, en perseguir una validación que, en el fondo, no necesitamos. Es como intentar gritar en un lugar lleno de ruido. Por más que te esfuerces, no te escuchen y tú terminas agotado. Pero, ¿y si te dijera que el silencio y la distancia son las respuestas más poderosas? Cuando te apartas, cuando no buscas más atención y confirmación, les permite algo valioso, la oportunidad de enfrentarse a su propio arrepentimiento. Es como un espejo que se coloca frente a ellos, obligándolos a ver lo que dejaron ir, lo que no supieron apreciar. Epicteto lo decía de manera sencilla: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Mientras sigas insistiendo o justificándote, esa persona no verá lo que tú eres. Pero cuando te retiras y permites que el vacío sea capaz, entonces comienza el aprendizaje. Ellos, solos, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y no se trata de venganza ni de orgullo, se trata de respeto por ti mismo. Imagínalo así: cuando alguien tira una semilla al suelo y no se preocupa por ella, no piensa en todo lo que esa semilla podría convertirse. Pero un día, esa semilla crece, florece, se transforma en algo hermoso. En ese momento, quien la despreciaba se da cuenta de lo que dejó ir. Pero para entonces, esa semilla ya no necesita de quien la ignoró, ya encontraste su fuerza en otro lugar. Dejar que enfrenten el arrepentimiento no significa que esperes ese momento con ansias, ni que lo uses como una victoria personal. Significa que sigues con tu vida, con tu crecimiento, mientras ellos lidian con las consecuencias de sus elecciones. Y cuando llegue ese arrepentimiento, si llega, ya no te afectará de la misma manera, porque habrás aprendido a valorar lo que realmente importa: tu paz, tu dignidad y tu camino. Como dijo Marco Aurelio, el tiempo es como un río, no puedes tocar la misma agua dos veces, porque lo que pasa ya no vuelve. Así que sigue adelante. Permite que el flujo de la vida haga su trabajo, y deja que cada quien enfrente lo que tiene que enfrentar. El arrepentimiento, tarde o temprano, llegará, pero para entonces, tú ya habrás seguido creciendo, como la semilla que floreció en tierra fértil. Número 6. No te compares con nadie. ¿Alguna vez has mirado lo que alguien más tiene o hace y has sentido que tú no estás a la altura? Puede ser una pequeña voz en tu cabeza diciendo: ¿por qué ellos y no yo? ¿O qué estoy haciendo mal? Es un sentimiento que cualquiera puede entender, incluso un niño que ve que otro tiene el juguete que siempre quiso. El problema es que, cuando empezamos a compararnos, dejamos de vernos a nosotros mismos con claridad. Es como intentar caminar por un camino mirando hacia otro lado. Tropezamos, nos confundimos, y nos alejamos de nuestro propio destino. Esa comparación no solo nos roba la alegría, sino que también nos ciega ante el hecho de que no estamos viendo toda la historia del otro. Lo que ellos muestran es solo una parte, una fachada. Ahora imagina un campo lleno de flores. Ninguna flor se preocupa por cómo florece la de al lado. Una es alta, otra es pequeña, una tiene colores vivos, otra tiene un aroma único. Y, sin embargo, todas cumplen con su propósito, todas embellecen el campo a su manera. Tú eres como una de esas flores. Tu propósito, tu camino, tu tiempo, son tuyos. Compararte con otro es olvidar que estás creciendo en tu propia dirección, bajo tus propias condiciones. Epicteto nos recuerda: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Acepta que sucedan como deben suceder y vivirás en paz. Lo mismo aplica para ti. En lugar de mirar lo que otros están haciendo o logrando, concéntrate en tu camino.
Enfócate en lo que puedes controlar, tu esfuerzo, tu aprendizaje, tu crecimiento. Cuando te liberas de la comparación, algo mágico sucede. Empiezas a sentirte más ligero, más libre. Dejas de cargar con la presión de cumplir con estándares ajenos, de alcanzar metas que no son tuyas. Te das cuenta de que tu valor no depende de lo que tienes o de lo que los demás piensan, sino de quién eres y de lo que haces con lo que tienes. La vida no es una competencia, aunque muchas veces nos la pinten así. En realidad, cada uno está en su propia carrera, corriendo a su propio ritmo. Y tú, al mantenerte enfocado en tu carril, en tu camino, no solo llegas más lejos, sino que también encuentras paz en el proceso. Como decía Marco Aurelio, si estás preocupado por lo que otros hacen, no estás siendo fiel a ti mismo. La única persona con la que deberías competir es con quien eras ayer. Mejora a tu propio ritmo, sigue tu propia dirección, y deja que los demás hagan lo mismo. Al final del día, el éxito real no es ser mejor que alguien más, sino ser mejor que el tú de antes. Número 7. Usa el silencio para crecer. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es escuchar tu propia voz interior cuando todo está lleno de ruido? Piensa en una tarde en casa, con la televisión encendida, las notificaciones sonando y alguien hablando de fondo. ¿Cómo podrías concentrarte en lo que realmente importa con todo ese caos? Es algo que nos pasa a todos, incluso a un niño que intenta escuchar un cuento en medio del bullicio de un salón de clases. El problema es que vivimos rodeados de distracciones, no solo externas, sino también internas. Cuando algo nos duele o nos preocupa, nuestra mente grita, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hago ahora? Y en vez de detenernos para procesarlo, buscamos llenar el vacío con más ruido, hablar con alguien, buscar distracciones, encontrar respuestas rápidas que solo alivian temporalmente. Pero en ese ruido, ¿cómo vamos a escucharnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a crecer? Aquí es donde entra el silencio. No cualquier silencio, sino ese espacio en el que apagas el mundo por un momento y te escuchas. En ese espacio, empiezas a conectar contigo mismo. Como decía Séneca, es en la quietud donde el alma encuentra su fortaleza. En lugar de buscar afuera, empiezas a mirar adentro. Y lo que encuentras puede sorprenderte, ideas, soluciones, fuerzas que no sabías que tenías. Ahora imagina un río. Cuando el agua está turbia, no puedes ver el fondo. Pero si dejas que se calme, la claridad regresa y puedes ver cada piedra, cada detalle. Así funciona el silencio en tu mente. Cuando te permite estar en calma, todo se aclara, y las respuestas que buscabas comienzan a aparecer. El silencio también es un espejo. Te muestra tus fortalezas y tus debilidades, no para criticarte, sino para que las uses como herramientas de crecimiento. En lugar de reaccionar impulsivamente, el silencio te da tiempo para pensar, para responder con sabiduría y no con emociones desenfrenadas. Como decía Marco Aurelio, la mente se adapta y transforma todo obstáculo en un camino. Y lo mejor es que no necesitas mucho para empezar. Unos minutos al día, apagando todo, dejando que las ideas fluyan, pueden marcar una gran diferencia. No se trata de aislarte del mundo, sino de recargar tus fuerzas para enfrentarlo con más claridad y propósito. El silencio no es vacío, es espacio. Un espacio para crecer, para sanar, para descubrir. Así que, en lugar de temerlo, abraza el silencio. Porque es ahí, en la quietud, donde encuentras las respuestas que siempre estuvieron dentro de ti. Número 8. Libérate de las expectativas. ¿Alguna vez has esperado con ansias algo y al final te decepcionaste? Tal vez un regalo de cumpleaños, unas palabras que necesitabas escuchar, o una respuesta que nunca llegó. Es como cuando un niño ve un regalo grande y brillante, lo abre con ilusión, y descubre que adentro hay algo completamente diferente a lo que esperaba. Esa sensación de vacío, de esto no era lo que quería, nos ha pasado a todos. El problema es que las expectativas son como trampas invisibles. Nos convencemos de que el mundo nos debe algo, que alguien debería tratarnos de cierta forma, que las cosas deben salir como las planeamos, o que nuestra vida debería verse de un modo específico a cierta edad. Y cuando la realidad no encaja con ese cuadro que dibujamos en nuestra mente, nos sentimos frustrados, heridos o incluso traicionados. Epicteto lo dijo claro, no son los eventos los que nos lastiman, sino las expectativas que tenemos de ellos. En otras palabras, no es lo que pasa, sino lo que pensábamos que debíamos pasar lo que nos causa ese dolor. Pero, ¿y si cambiamos ese enfoque? ¿Y si soltáramos ese guión rígido que escribimos en nuestra cabeza? Liberarte de las expectativas es como soltar una pesada mochila que ha estado cargando durante años. Al principio, da miedo. Pensamos, si no espero nada, ¿qué sentido tiene todo esto? Pero en realidad, es lo contrario. Cuando dejas de aferrarte a lo que crees que debería ser, empiezas a vivir plenamente lo que es. Ya no ves las cosas como fracasos, sino como experiencias.
Cada momento, bueno o malo, se convierte en una oportunidad para aprender, para crecer. Imagina una cometa volando en el cielo. Si intentas controlarla con fuerza, tirando y jalando todo el tiempo, la cuerda se rompe. Pero si la sostienes con calma, permitiéndole moverse con el viento, sigue volando, libre, hermosa, viva. Así funciona la vida cuando dejamos de imponerle nuestras expectativas y empezamos a fluir con ella. La verdadera libertad viene de no esperar nada. No porque no te importe, sino porque entiendes que no todo está bajo tu control, y eso está bien. Marco Aurelio decía, recibe sin arrogancia, deja ir sin apego. Vive con gratitud por lo que llega y con serenidad por lo que se va. Cuando sueltas las expectativas, te das cuenta de que muchas de tus heridas no vienen del mundo, sino de cómo lo interpretaste. Y ese es el gran secreto. Mientras más libres somos de nuestras propias ideas preconcebidas, más abiertos estamos a disfrutar lo que la vida nos ofrece. Porque, al final, el verdadero regalo no es lo que esperabas recibir, sino lo que descubres al soltar y aceptar lo que ya está ahí. Número 9. El rechazo como oportunidad de crecimiento. ¿Recuerdas la primera vez que quisiste algo con todas tus fuerzas y no lo obtuviste? Quizás querías formar parte de algo, que alguien te dijera sí o que las cosas salieran como las habías planeado. Pero no sucedió. Y duelo, ¿verdad? Es un dolor que hasta un niño entiende. Esa sensación de vacío, como si algo en ti no fuera suficiente, puede quedarse en tu cabeza, dándole vueltas una y otra vez. Ahora, somos capaces del problema. El rechazo tiene esta capacidad de hacernos sentir pequeños, como si todo el mundo estuviera en nuestro contra. Nos hace cuestionar nuestro valor, nuestras decisiones, incluso quiénes somos. Es un golpe directo al ego, y por eso lo evitamos tanto. Preferimos no intentar, no preguntar, no arriesgarnos, por miedo a ese no que suena como un portazo en la cara. Pero aquí está la verdad, el rechazo no es el enemigo, aunque se sienta así. El verdadero enemigo es cómo elegimos verlo. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la perspectiva? ¿Qué tal si vemos el rechazo no como un final, sino como un comienzo? Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos te dicen que el rechazo es una oportunidad, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que no se trata de lo que perdiste, sino de lo que puedes ganar. Imagínate un árbol al que le cortan una rama. No se queda lamentando lo perdido, en su lugar, redirige su energía y crece más fuerte, más alto, buscando la luz desde otro ángulo. Así es el rechazo, una poda necesaria para que puedas crecer. Cada vez que escuchas un no, estás un paso más cerca de descubrir qué es lo que realmente importa. Te hace más resiliente, más creativo, más consciente de ti mismo. La clave está en no dejar que el rechazo defina quién eres. No es un reflejo de tu valor, sino una señal de que tienes algo que aprender o un camino diferente que explorar. Epicteto lo explicaba así, no busques que las cosas sucedan como las deseos. Desea que sucedan tal como sucedan, y prosperarás. En otras palabras, deja de resistirte al rechazo y empieza a abrazarlo. Cuando cambias la manera en que lo ves, el rechazo se transforma en un maestro, no en un enemigo. Es esa voz que te dice, puedes hacerlo mejor, o no es por aquí, busca otra puerta. Es incómodo, sí, pero también es necesario. Porque cada no que enfrentas con valentía te da la oportunidad de crecer, de mejorar y de demostrarte que eres más fuerte de lo que pensabas. Cuando te rechacen, no lo tomes como un fracaso. Míralo como una invitación a evolucionar, a encontrar nuevas posibilidades que quizás ni sabías que existían. Porque, al final, no es el rechazo lo que importa, sino lo que haces con él. Y tú, tienes el poder de convertirlo en tu trampolín hacia algo mucho más grande. Número 10. El silencio como herramienta para la paz. ¿Alguna vez te has sentido como si tu mente estuviera llena de ruido, como si no pudieras escuchar nada más que tus propios pensamientos dando vueltas sin parar? Es como si te estuvieras ahogando en tus propias palabras, ¿verdad? A veces, nos resulta difícil simplemente detenernos y encontrar un poco de paz. El problema es que estamos tan acostumbrados a ese bullicio constante que ni siquiera sabemos cómo vivir sin él. Ya sea el ruido de la calle, el sonido de la televisión, las notificaciones del celular o las mil preocupaciones que rondan nuestra cabeza, vivimos en un mundo que nunca se calla. Y ahí está el problema, nos hemos olvidado de cómo estar en silencio. Pero el silencio, lejos de ser algo aburrido o vacío, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para encontrar la paz. Imagínate esto, un espacio donde, por un momento, todo se detiene. Sin distracciones, sin ruido, solo tú y tus pensamientos, sin prisas, sin estrés. Al principio puede parecer incómodo, porque estamos tan acostumbrados a llenar todos los momentos con algo. Pero cuando realmente lo experimentas,
el silencio se convierte en un refugio, un lugar donde las respuestas a tus dudas empiezan a surgir por sí solas. Es como si, al dejar de hablar, pudieras escuchar mejor lo que tu corazón necesita decir. Los filósofos estoicos, como Séneca, sabían esto muy bien. Decía, la tranquilidad es el último refugio de la mente. En otras palabras, cuando aprendes a estar en silencio, tu mente se calma. Ya no eres un esclavo de tus pensamientos ni de las opiniones ajenas. El ruido de afuera se apaga y puedes ver con claridad lo que realmente importa. El silencio, entonces, no es un vacío, es un espacio lleno de paz y de sabiduría. Pero ¿cómo usar este silencio de manera práctica? La respuesta está en integrar esos momentos de calma en tu vida diaria. No tiene que ser algo largo ni complicado. A veces, basta con tomarse unos minutos cada día para estar solo, sin interferencias, y simplemente respirar. Al principio puede ser extraño, pero poco a poco, el silencio se convierte en un aliado, y tu mente empieza a funcionar de manera más ordenada, más tranquila. Recuerda que el silencio no significa huir de la realidad o desconectarse del mundo. Es, más bien, un espacio para encontrar lo que realmente importa, para escuchar las respuestas que no siempre llegan en medio del ruido. Al igual que cuando estamos rodeados de muchas voces, a veces es en el murmullo de la multitud donde menos entendemos lo que está sucediendo, pero cuando la multitud calla, podemos oír lo que siempre estuvo allí, nuestra paz interior. Así es como transformas tu silencio en tu mayor fortaleza. Ahora es tu turno de reafirmar tu poder, tu valor y tu determinación. Escribe en los comentarios: yo soy mi prioridad, no una opción. Soy estoico. Hazlo no solo como un recordatorio para ti mismo, sino también para todos los que vean este video. Recuerda, tu paz y tu dignidad siempre van primero. Nos vemos en el próximo video. Sigue creciendo, mantente firme, y nunca olvides que la verdadera fortaleza se encuentra en tu capacidad de mantenerte inquebrantable ante todo.